Noticias Caracol, edición del mediodía. Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes y mucha atención. Hace unos minutos se registró un ataque con drones cargados de explosivos contra la casa del alcalde de Calamar en el Guaviare. Estefanía Valencia, ¿qué pasó y cómo está el funcionario? Ana Milena, muy buenas tardes. Mire, fue un ataque simultáneo que se dio en el casco urbano de este municipio. Granadas de mortero que fueron lanzadas desde el aire con drones al alcalde Camilo Castaño en ese municipio, también a la estación de policía y también al batallón Camacho Leiva en esa unidad militar que se encuentra allí en ese municipio. Estas imágenes corresponden a las personas que se están resguardando en un colegio de los disparos que hizo la fuerza pública para intentar derribar los drones. El alcalde se encuentra bien, él no se encontraba en la vivienda al momento del ataque, pero la trabajadora doméstica y el hermano del funcionario sí resultaron heridos, presentan algunas fracturas y también esquirlas en su cuerpo por cuenta de los explosivos. Además, se encontraban en la vivienda las mascotas del funcionario que fallecieron por cuenta de la onda explosiva. Un soldado regular también resultó herido con esquirlas que se encontraba en el comando dentro de la unidad militar. El gobernador, a través de su cuenta de X, rechazó estos hechos. Dijo: no podemos permitir que los actores armados sigan sembrando miedo ni retroceder hacia tiempos de violencia. Hago un llamado al gobierno nacional y al ministro de Defensa para fortalecer la protección del alcalde y de todos los mandatarios locales del departamento. Escuchemos lo que dijo el comandante de la 4ª División del Ejército. Tuvimos la oportunidad de derribar un dron, un artefacto de esos que sus bandidos estaban utilizando para afectar a la tropa. Estamos frente a unos enfermos mentales, con unos traquetos que están dedicados exclusivamente a eso, a traquetear, y que como enfermos mentales pues llevan a cabo estas acciones psicópatas, porque eso hacen psicópatas en contra de la población civil, porque esa es población civil. Afectar la casa del alcalde, no solo al alcalde, a los vecinos. Son bandidos que no quieren otra cosa que sino destruir en vez de construir un país. En este momento hay alerta máxima en la zona, despliegue total de las tropas para evitar otro posible ataque con drones. Los 3 heridos ya fueron trasladados a San José del Guaviare para ser atendidos médicamente. Estefanía, gracias. Hablamos ahora de las noticias internacionales más destacadas. Pasada la euforia por el acuerdo entre Hamas e Israel que permitió el regreso de 20 rehenes israelíes y de 1.967 presos palestinos, los liberados de lado y lado y sus familias se enfrentan a una dura realidad: las secuelas psicológicas y emocionales del cautiverio. Así es, Catalina, y en diálogo con Blue Radio, la colombiana Rebeca González narró esas dificultades y sus temores ante los retos para la readaptación de su esposo, el Cana Bot. Ese abrazo del Cana Bot a su hijo es la imagen conmovedora que habla del final de una historia marcada por el dolor y la esperanza. Y ella es su esposa Rebeca González. Desde aquel ataque masivo de Hamas en territorio israelí pasaron 737 días entre el indescriptible e irreparable dolor que un secuestro puede causar para que esta familia se volviera a abrazar y a dar ese beso anhelado. Hoy, un día después, Rebeca describió el reencuentro en entrevista con Blue Radio. Tengo miedo de que mi hijo no me reconozca, de que mi hijo me rechace y que le expliquen de que Reem también es un ser humano, que él también va a tener una reacción y que dejemos lo que sea de la manera más natural. A la final mi hijo corrió a sus brazos como si su papá no se hubiera ido por 2 años. Es la sangre y fue algo que llena el alma. Pero si Reem, que si lo hubiese rechazado, estaríamos en este momento en otro proceso muchísimo más difícil. Lo más importante fue la manera en que lo recibió su hijo. Cuenta que su angustia y su dolor terminaron, pero que en medio de su felicidad también siente preocupación por las consecuencias psicológicas que dejaron marcado a su esposo. Lo único que yo le tengo miedo en este momento, hablando personalmente, es que mi esposo no vuelva a ser la persona de la que yo me enamoré. Es saber si él va a lograr sanar por todo lo que él pasó, por todo lo que él vio, porque en este momento él entró a su realidad. A mi esposo le quitaron la libertad por 2 años, el derecho de escoger. Ayer lo vi confundido de que no sabía qué ponerse, hoy también.
como un niño pequeño, es como encontrar una persona pequeña. Ahora Elkana, de 36 años, recibe atención médica y psicológica. Acompañado de sus padres, su esposa y su hijo, poco a poco intentará volver a su cotidianidad, dejando atrás los tratos inhumanos del grupo Hamás que lo mantuvo secuestrado. Su familia trata de orientarlo en medio del amor que no se rindió. Primero que todo, paciencia. Primero que todo, permitirlo hablar. No contarle todo lo que pasó en 5 minutos en estos 2 años, porque lo que yo tengo que contarle son muchas cosas por todo lo que pasé también, pero él no puede recibir información pesada, porque él viene con mucho dolor, viene con traumas. Así que la manera profesional es dejarlo hablar. En la entrevista, Rebeca también relató los primeros deseos y planes de los que habló su esposo durante el reencuentro. Él me dijo, quiero tener una propiedad en Colombia cuando no estemos Airbnb. O sea, habló como que quiero en Colombia comprar una propiedad. Con su libertad, Elkana también supo que ahora también es ciudadano colombiano. La familia Budbud tuvo la fortuna de estar entre los últimos 20 israelíes que lograron un reencuentro. Una razón igual de poderosa a este abrazo que celebra la vida y la libertad. Otra dura realidad es la de las familias de los rehenes que no volverán con vida. El ejército de Israel confirmó que el movimiento de resistencia islámica Hamás entregó los cuerpos de 4 de ellos, fallecidos en cautiverio. Las autoridades militares reclaman al grupo islamista que devuelva a todos los demás. Desde Tel Aviv, nuestro aliado argentino de Artear, Gonzalo Báñez, nos informa. Israel presiona para que el grupo terrorista Hamás devuelva todos los cuerpos de los secuestrados que murieron o fueron asesinados estando en cautiverio desde el 7 de octubre del 2023. En el día de ayer, el grupo entregó solo 4 de los 28 cuerpos que debe devolver según lo acordado, justamente para avanzar en esta primera fase del acuerdo de paz impulsado por el presidente Donald Trump. Inclusive hubo un comunicado de las familias de los rehenes donde le exigió al gobierno de Benjamín Netanyahu que mantenga la postura firme de que esto tiene que avanzar, de que este acuerdo tiene que avanzar tal como se había previsto. Ayer por la tarde se firmó en Egipto este primer acuerdo con Trump y el presidente al-Sisi a la cabeza, encabezándolo, donde el mandatario norteamericano dijo que esto va a marcar un antes y un después en la región. Indudablemente ahora quedan distintos puntos por negociar, no solo a la espera de la devolución de los cuerpos, sino también el futuro de la gobernabilidad en Gaza, lo que será la coexistencia entre el pueblo palestino y el pueblo israelí y tantos otros puntos que indudablemente van a ser necesarios para marcar un sendero de paz, armonía, pero sólidos a futuro como quieren tanto aquí en Israel como del otro lado de la frontera en la Franja de Gaza. Informó desde Tel Aviv Gonzalo Báñez para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gonzalo, gracias. Y no menos dura es la realidad para los palestinos. El alto al fuego entre Israel y Hamás sembró de nuevo una esperanza para los gazatíes que esperan reconstruir sus vidas tras 2 años de guerra. Pero mientras algunos pocos encuentran en pie lo que hace tiempo fue su hogar, la mayoría de los desplazados está con las manos vacías, en medio de ruinas y de destrucción. Una luz de esperanza en medio de la destrucción y miseria. Aunque creía todo perdido, este palestino tiene una razón más para vivir. Su casa sigue en pie. El llanto excedió sus fuerzas al encontrar que la vivienda sobrevivió a la guerra, que si bien no ha terminado por completo, sembró oscuridad y terror en los últimos 2 años. Las redes sociales hacen eco de su historia. Pero la mayoría de quienes pusieron al hombro lo poco que tienen para emprender un éxodo de regreso, se miran las manos y no encuentran más que polvo. No sé qué haremos, sinceramente me sorprendió. No sé dónde dormiremos. ¿Dormiremos sobre los escombros? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Escapar de la muerte sigue siendo la batalla. Esta mujer y su familia fueron desplazados y ahora están en la calle, viviendo un destino difícil. No encontramos transporte. Llegamos aquí a las 5 de la mañana. He estado sufriendo durante 3 semanas en la estación de Abu Yunis frente a la colina. La prioridad también está en abrir carreteras para que los desplazados del sur puedan retornar con menos dificultad. La maquinaria es vieja y desgastada y no es suficiente. También necesitamos urgentemente tiendas de campaña. Un duro regreso también le espera a los palestinos liberados por Israel.
aunque tienen ilusión. Entre tanto, en Ciudad de Gaza y Han Yunis murieron 6 personas en 3 incidentes distintos. El ejército israelí los acusó de cruzar la línea amarilla de retirada de sus tropas. Hamás también agudiza su control sobre la franja al ejecutar a 7 hombres, a quienes señaló de colaborar con su rival. De otro lado, al Hospital Nasser llegaron 45 cuerpos de palestinos entregados por Israel. Me dijeron que la Cruz Roja entregó cadáveres. Vine aquí a ver si mi hijo está entre ellos. Espero que esté entre ellos para que mi corazón se sienta aliviado. De lo que miles de palestinos son conscientes y ante sus ojos no pueden negar es que el camino por recorrer apenas comienza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó esta madrugada a la Casa Blanca tras una exitosa jornada que muchos ya califican como la más importante de su gestión hasta ahora. Hoy ya empieza a poner su atención en otra guerra. Juan Camilo Merlano está en la Casa Blanca. Juan Camilo, ¿de qué se trata? Margarita, bueno, primero lo que ustedes ven a mi espalda es el retiro de la Guardia de Honor del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Acaban de recibir la llegada del presidente de Argentina, Javier Milei, quien se va a reunir, está reunido ya con el presidente Donald Trump. Es su primera reunión aquí en el despacho Oval, desde que Trump es presidente, una reunión con bastante expectativa. Pero sobre esa guerra sobre la cual el presidente Trump ya tiene los ojos puestos, se trata de la guerra en Ucrania. Se va a reunir también aquí en la Casa Blanca el día viernes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y hay mucha expectativa de si va a otorgarle a Ucrania los misiles de largo alcance y de alta precisión tipo Tomahawk, con los que incluso Ucrania podría llegar hasta territorio ruso, hasta Moscú concretamente. Entonces hay mucha expectativa sobre esa cita, mientras que Trump también ha continuado en las últimas horas trinando a propósito de esa visita que tuvo en Medio Oriente, esa gira por la paz. En las últimas horas escribió un trino en su red social Truth, de hecho una publicación, diciendo: los 20 rehenes han regresado y se sienten tan bien como se podría esperar. Se les ha quitado un gran peso de encima, pero el trabajo no ha terminado. Los muertos no han sido regresados como se prometió. La fase 2 comienza ahora mismo, es lo que escribe el presidente Donald Trump, haciendo referencia a los restos de secuestrados israelíes que se encontraban en poder de Hamás, que se estiman era alrededor de 28. Esto tras una jornada redonda por Medio Oriente. Cansado pero victorioso es el semblante de Donald Trump al aterrizar de regreso en Washington tras una gira exitosa. Durante la madrugada, la Casa Blanca publicó una copia del documento firmado por el presidente en Sharm el Sheikh. Es una declaración de principios firmada también por Qatar, Egipto y Turquía, en la que se comprometen a promover la implementación del plan de paz de 20 puntos de Trump. Ahora, lo que sigue es la reconstrucción de Gaza, aunque la discusión sobre un Estado palestino parece pausada. Estamos hablando de la reconstrucción de Gaza. No estoy hablando de un solo estado o de 2 estados. Estamos hablando de la reconstrucción de Gaza. A mucha gente le gusta la solución de un estado, a otra gente la solución de 2 estados. Tendremos que ver. Según estimaciones del Banco Mundial, la reconstrucción de Gaza podría costar unos 53.000 millones de dólares, incluyendo alcantarillado, hospitales, escuelas y hogares. Los países de la región se han comprometido a jugar un papel fundamental en ese esfuerzo. Recuperar Gaza probablemente llevará años. Hay un periodo de construcción y un periodo de revitalización. Turquía tiene una responsabilidad importante tanto en la construcción como en la revitalización. Por supuesto, esto se discutirá y debatirá junto con los países del Golfo. Por lo pronto, el acuerdo que ha permitido la liberación de secuestrados y retiro de tropas de Israel no solo ha generado un elogio a Trump en Medio Oriente. La prensa en Estados Unidos ha destacado el acuerdo, aunque hay controversia. Durante la madrugada, Trump se quejó de esta portada de la revista Time, no por el titular que destacaba su triunfo, sino por la fotografía. La revista Time publicó un artículo relativamente bueno sobre mí, pero la foto podría ser la peor de la historia. Me desaparecieron el pelo y luego me dejaron algo flotando sobre la cabeza que parecía una corona, pero diminuta. Qué raro. Hoy desde el Congreso el presidente de la Cámara anunció que nominará, junto a otros parlamentarios del mundo, al presidente Trump para el Premio Nobel de Paz. El presidente Trump salió a recibir al presidente argentino Javier Milei aquí justo en la puerta que da directamente hacia el despacho Oval. Están reunidos en el salón del gabinete. En principio era una reunión cerrada, pero al parecer la acaban de abrir para la prensa oficial de la Casa Blanca para que
para que pueda cubrir esta visita del presidente Javier Milei, que recordemos, una visita muy marcada por cuestiones económicas, tras esa decisión o ese rescate, como se ha llamado, que ha lanzado el gobierno de los Estados Unidos a la economía argentina, un swap o un intercambio de divisas por $20.000 millones para inyectar dólares y mayor liquidez a la economía argentina. De hecho, en las últimas horas, antes de viajar aquí a Washington, el presidente Javier Milei, en una entrevista con el medio El Observador en Argentina, dijo que lo que está cayendo en la Argentina es una avalancha de dólares, tantos que a la gente se les van a empezar a salir por los oídos. Margarita. Juan Camilo, gracias. Y como veíamos, aunque aún quedan muchos cabos sueltos para hablar de una paz duradera entre israelíes y palestinos, lo cierto es que al menos para lograr el retorno de los rehenes y el cese al fuego en Gaza, la singular diplomacia de Donald Trump ha surtido efecto. Y de eso nos habla María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Teresita, ¿cómo le cambia este acuerdo el rumbo a la Franja de Gaza? Buenas tardes. El presidente Trump logró que este fin de semana se firmara un acuerdo de cese al fuego entre el grupo terrorista Hamás e Israel. Un acuerdo que significa un respiro para los gazatíes que ya no están expuestos a bombardeos diarios y ven la entrada de ayuda humanitaria. Un respiro también para los israelíes que vieron el retorno de los últimos rehenes que quedaban en poder de los Hamás en Gaza y que estaban vivos. También es posible que ahora vean que todos los reservistas que habían sido llamados a la guerra hace 2 años retomen sus actividades cotidianas, una normalización de la vida. Y Trump logró esto negociando un gran objetivo general, el fin de la guerra a través del cese al fuego. No se dejó frenar por temas como pueden ser el desarme de Hamás, muy importante, sí, o la administración de Gaza, o por otro lado la creación de un Estado palestino. No, él dijo que esos temas se pueden negociar casi que por añadidura en una segunda fase, siempre y cuando se firmara el cese al fuego que llevaba al fin del conflicto. Ahora, lo que se ha dicho es que más que la administración de Gaza, lo importante es la reconstrucción de Gaza. Gaza, recordemos, es esta franja que tiene 365 kilómetros cuadrados y una costa de 40 kilómetros. Y aquí él ha dicho que hay que reconstruir a esta región que ha sido totalmente devastada. Y para hacerlo, muy interesante, creó un fondo de 3 trillones de dólares. Esto es muchísima plata para reconstruir a Gaza, muy parecido a lo que se hizo al final de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, un plan que con recursos de Estados Unidos ayudó en la reconstrucción de Alemania y otros países europeos. Y hay que decirlo, le dio a Estados Unidos injerencia y algo que decir sobre los temas de Europa por muchísimos años. Y eso es lo que vamos a ver y ya estamos viendo en el Medio Oriente. Ahora, todo este plan tuvo el apoyo grande de países como Indonesia, el país con el mayor número de musulmanes en el mundo, Pakistán, el país musulmán con armas nucleares, y sobre todo en la parte financiera y el apoyo importante vino de los países árabes y también de Turquía, que además es miembro de la OTAN. Todos ellos se unieron detrás de Trump y le dijeron que sí a este proyecto, a pesar de que, como dije antes, no incluía la creación del Estado palestino, lo cual era importante, pero Trump logró presionar lo suficiente a Israel y Hamás para que firmaran el acuerdo y a todos estos países para que se subieran al barco de la reconstrucción de Gaza que él proponía, sin hablar del Estado palestino. La diplomacia al estilo de Trump, la paz al estilo de Trump. Habrá que ver si le funciona en Ucrania. Gracias, Teresita. Y a las 12:51 hablamos de noticias de nuestro país porque hoy se reanudó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra del jefe de bomberos de Itagüí, capturado junto a otro bombero y una funcionaria del área metropolitana de Medellín por presuntos hechos de corrupción cuando el alcalde Daniel Quintero era el presidente de la Junta Directiva. Mariana Rodríguez, buenas tardes. Cuéntenos qué ha pasado en esa diligencia. ¿Hay ya una decisión? Tatiana, aunque la comunidad lo esperaba, hoy en esta cuarta diligencia, lo que ha sido esta audiencia de legalización de la captura contra estas 3 personas,
Tampoco se definió si iban a ser enviadas a la cárcel o no para continuar desde allí su proceso penal. Hoy fueron entonces 4 horas de sesión en las que hablaron 2 abogados de los 2 integrantes que hasta este fin de semana trabajaron acá en el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Estamos hablando de Cadavid y de González. Estas defensas dijeron que no era justo que fueran enviados a prisión porque, entre otras cosas, consideran que no es objetiva la calificación y la acusación que hoy les hace la Fiscalía. Así las cosas, se reanuda mañana 15 de octubre esta sesión donde sí o sí, ha dicho el fiscal anticorrupción, tiene que tomarse una decisión de si van o no a la cárcel estas 3 personas. Aquí les contamos cómo fueron esas 4 horas de diligencia en las que una vez más no se concluyó esta decisión. Su señoría, no acepto los cargos. Su señoría, no acepto los cargos. Su señoría, no acepto el cargo. Las 3 personas que ven en pantalla son señaladas por la Fiscalía de presuntamente beneficiarse económicamente de 6 contratos firmados con el área metropolitana del Valle de Aburrá. Según el ente investigador, estos contratos, cuyo valor total ascienden a 18.000 millones de pesos, no habrían sido ejecutados en su totalidad y presentaron sobrecostos millonarios. Mire, su señoría, cómo empezamos en una estructuración que acredita un interés, y ya la voy a ubicar en línea temática y temporal de tiempo para que podamos ver cómo esta reunión es la acreditación plena de los elementos típicos, sin perjuicio que hay más, del delito de interés indebido en la celebración de contratos. Uno de los nombres clave en este proceso es el del jefe de bomberos de Itagüí, Antioquia, Misael Cadavid, quien junto a María Janet Ruá, supervisora de contratos del área metropolitana, habrían liderado la manipulación de estados financieros para favorecer la malversación de fondos. Estas acciones quedaron al descubierto en una interceptación revelada por la Fiscalía. En el convenio dice, usted le tocó, vale 6.000 pesos un refrigerio. No, Janet, pero es que resulta que yo me lo conseguí muy bueno por 4.000. Usted a mí me tiene que dar una factura por 6.000. Pero hay más, pues la Fiscalía expuso otro caso que refleja el alcance de la presunta corrupción. Un curso sobre manejo de abejas cuyo costo real era de 16 millones de pesos y fue facturado por más de 90 millones. Según el ente acusador, esta operación dejó una ganancia real que no fue reportada de más de 70 millones de pesos en un solo convenio. Una práctica que, asegura la Fiscalía, se repitió en varios contratos. No, tranquilo, pues voy a poner un ejemplo a 50.000 pesos y volvemos en un ejemplo, pero si el mismo souvenir yo lo consigo con igual calidad en 45 y esos 5.000 hace parte de la rentabilidad. Eso se trata de su rentabilidad. Y a mí pero si ellos me decían la factura por los 50. Y responde Janet. Es más, yo no escuché lo que se acaba de decir. La Fiscalía les imputó a estas 3 personas los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos agravado. En las próximas horas, un juez de control de garantías definirá si deberán enfrentar el proceso privados de la libertad, como lo solicitó el ente investigador. Así las cosas, este miércoles 15 de octubre se definirá si efectivamente Misael Cadavid, Elkin González y María Janet Rúa irán a la cárcel para responder desde allí sus respuestas, o más bien las preguntas que le hará la ley para definir si efectivamente son culpables de desviar estos 6 contratos por 18.000 millones de pesos con sobrecostos, recordemos, que superan los 2.500 millones de pesos. Gracias, Mariana. Y Miguel Quintero, el hermano del precandidato presidencial Daniel Quintero, pasó de ser un hombre cuestionado en redes sociales a estar en la mira de la Fiscalía por presunta corrupción. Noticias Caracol revela audios y chats de una investigación que indaga la indebida injerencia que habría tenido durante la alcaldía de su hermano y la extraña relación con un apartamento extinto a la mafia. La Fiscalía sacó a relucir el nombre de Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín y hoy precandidato presidencial, Daniel Quintero. Y yo me comprometo a seguir haciendo la política decente. La razón, Miguel Quintero aparece como presunto articulador de contratos irregulares de 2020 a 2022 entre los bomberos de Itagüí y el área metropolitana del Valle de Aburrá, asociación de 9 municipios presidida por el alcalde de Medellín. Los hechos habrían ocurrido durante la alcaldía de su hermano Daniel Quintero.
cada uno ha aportado. La denuncia que originó la investigación fue leída por el fiscal durante la audiencia judicial. Entre la información que le puedo proporcionar se encuentra: los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad Álvaro Villada. Este último era el encargado de negociar con Cadavid las coimas, las cuales equivalerían a 3.200 millones de pesos. Esta mención de la Fiscalía es apenas la punta del iceberg de una investigación penal que avanza en la Fiscalía Anticorrupción y que involucra a los mismos protagonistas, entre ellos Miguel Quintero. Un saludito para mis amiguitos acá. Noticias Caracol tuvo acceso a detalles claves de esta indagación, que tiene, entre otras piezas, a un testigo que está negociando con la justicia y un chat grupal llamado Amigos. Amiguitos, ¿sí me van a caer o no van a caer? Desde el 31 de enero de 2020 hasta marzo de 2021, los integrantes de este chat compartieron videos, audios, conversaciones y fotografías que dejan en evidencia la estrecha relación de Miguel Quintero con dos polémicos personajes. Álvaro Villada, un exdirectivo de la gobernación de Luis Pérez que pasó a ocupar el cargo de subdirector financiero del área metropolitana del Valle de Aburrá en 2020. Hemos consolidado unos hitos. Y Sebastián Ortega, hijo del cuestionado cacique político de Bello, William Ortega. El asunto no tendría nada inusual, de no ser porque este grupo de amigos, encabezado por Miguel Quintero, hablaba abiertamente de la injerencia que tenían en la contratación, las finanzas y los asuntos administrativos del área metropolitana del Valle de Aburrá, según lo afirmó el testigo ante la Fiscalía, al explicar el contexto de este chat del 13 de febrero de 2020. Buenos días, mis amigos y doctores. Hoy nos reunimos todos 6 p.m. donde Peter. Confirmar. Apareció Álvaro, buenos días. Doctor, un abrazo inmenso. Sabes que te amo. Tareas que debemos hacer y debemos reunirnos por lo menos una vez a la semana, con informes. Temas a tratar. Todos los administrativos, jurídicos y financieros. Me parece. Álvaro Villada ejercía para ese momento como el encargado de la subdirección de finanzas del área metropolitana del Valle de Aburrá, una entidad que manejaba más de $500 millones de pesos de presupuesto. Para que ustedes conozcan qué hacemos. En los chats se evidencia cómo servía de enlace para tramitar lo que pedía Miguel Quintero y Sebastián Ortega, particulares externos de la entidad. De hecho, ese mismo día, el 13 de febrero, le enviaron las siguientes hojas de vida. Hoja de vida Jennifer Quiseno. Ok, de una. Para planeación. Sí, tiene estudios y experiencia. Hoja de vida César Augusto Chavarría. Este también puede servir, Miguel, es de confianza. César Augusto Chavarría, cuya hoja de vida fue promovida por Sebastián Ortega en este chat, fue nombrado en Metroparques como jefe de la unidad logística. El nombre de Chavarría apareció junto al de Álvaro Villada entre los imputados por la Fiscalía por irregularidades en los contratos que se firmaron entre Metroparques y el área administrativa del Valle de Aburrá. Ahora Chavarría trabaja en la DIAN. Brindando por ustedes. La influencia de Miguel Quintero en la contratación era tan evidente que en el siguiente chat reclamó por la demora en la contratación de una recomendada suya. Lo más grave es la respuesta que recibió de uno de sus amigos, quien le sugirió crear un comité de contratación paralelo con abogados contratistas. Y no para la maquinaria política ni para los empresarios. Pregunta, esta niña Elizabeth Quintero, ¿por qué no entró al área? Pensé que ya estaba allá. Eso aquí es muy demorado con la jurídica. Hemos sacado unos procesos porque nos hemos parado al lado del abogado, pero aún así se lo demoran todo. Por ejemplo, con esta niña Elizabeth me di cuenta que no aprobaron el ingreso por otra persona. Háblale a JD, que le dé línea y nos deje montar el comité de contratación paralelo con abogados contratistas como lo habíamos propuesto. Uf. ¿Quién la paró? Para tenerlo en el radar y mañana mismo yo me encargo. En este chat, Villada le sugirió a Miguel Quintero hablar con JD, quien según la investigación de la Fiscalía sería Juan David Palacio, entonces director del área metropolitana y jefe de Villada. Para que este gran esfuerzo perdure. Al día siguiente, Villada le confirmó a Miguel Quintero que ya destrabó el trámite de la hoja de vida de su recomendada. Hoja de vida Elizabeth Quintero Salazar. Saludos, aquí está el tema de la doctora. Eso sale para hoy, me lo tenían muy embolatado, me lo tenían engavetado para la parte de jurídica. Listo, un abrazo.
Esa es, porfa. Ya listos. Llámenla. En esta otra conversación del 20 de febrero de 2020, Miguel Quintero incluso habló de tomar decisiones frente a la falta de celeridad en las contrataciones. Su llamado de atención se debió a las demoras en la contratación de una sobrina del exgobernador Luis Pérez. Ella terminó trabajando como contratista del área metropolitana. Esa es la sobrina. Lo paró la Secretaría General. Allá lo tienen por el tema de la asignación salarial. Sí, eso lo sé. Negro, qué constalado de anzuelos eso allá. Marica, se me va a caer el pelo. Deberíamos reunirnos a tomar decisiones. Ok. R. Debemos proteger los recursos públicos y nuestro patrimonio público. Pero estas no son las únicas revelaciones que contiene el chat en poder de la Fiscalía. Es que la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló además que en el grupo de chat de amigos de Miguel Quintero también quedó registrado un llamativo episodio en el que hacen referencia a un lujoso penthouse en el Poblado que sería utilizado para sus funciones y sus reuniones. Tatiana Sanabria, usted nos tiene más detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, según esta investigación, este inmueble fue incautado a la mafia y estaba en poder o administrado por la Sociedad de Activos Especiales y presuntamente habría sido utilizado para realizar varias reuniones privadas. Audios en poder de la unidad investigativa de Noticias Caracol detallan cómo el 16 de mayo del año 2020, Miguel Quintero envía un audio a ese grupo de WhatsApp asegurando que ese apartamento era de él, que medía aproximadamente 500 metros cuadrados y que solo debía preocuparse por el pago de la administración. También en ese mismo chat compartió una fotografía en donde estaban en el área del jacuzzi y aparece el entonces gerente de Metroparques, Jorge Liévano, quien también es investigado por la Fiscalía y la Procuraduría. Lo que se conoce también de este inmueble es que fue incautado hace aproximadamente 20 años en el marco de una operación contra el narcotráfico en donde cayeron varios narcotraficantes solicitados en extradición y que en 2019 pasó a la administración de un depositario. Hasta el momento la Sociedad de Activos Especiales no se ha pronunciado particularmente frente a este bien. Tatiana, a propósito, el precandidato Daniel Quintero se pronunció sobre los casos que rodean a su hermano Miguel Quintero. Esto dijo. A mi hermano lo han perseguido de todas las maneras por el solo hecho de ser mi hermano y para atacarme. Los chats ya fueron analizados, se mostró que están manipulados y que no muestran ninguna irregularidad. Por eso ni mi hermano ni yo hemos sido involucrados en ninguno de estos procesos. Lo único que hay acá es una guerra jurídica, mediática, de montajes, de refritos, porque estamos a 10 días de elecciones. Sin embargo, la veracidad de los chats ha sido corroborada por la Fiscalía y la extracción de los mismos hacen parte de un expediente judicial que está en investigación. El precandidato presidencial en su declaración omite pronunciarse sobre la injerencia que Miguel Quintero dice tener en la contratación pública cuando él ejercía como alcalde de Medellín. Tampoco menciona qué hacía su hermano en un apartamento de la SAE, como lo dio a conocer la unidad investigativa de Noticias Caracol. 1:04 p.m. Por otra parte, las autoridades en Bogotá adelantan las investigaciones sobre el intento de homicidio del que fueron víctimas 2 activistas venezolanos que fueron atacados con armas de fuego durante la tarde de este lunes. Los agresores huyeron del lugar. La primera hipótesis que tienen las autoridades sobre el intento de homicidio a 2 activistas venezolanos durante la tarde de este lunes es que el hecho se pudo derivar de un caso de intolerancia. Fuentes cercanas al caso confirmaron que los agresores habrían salido del edificio ubicado en el norte de Bogotá, en donde semanas antes rentaron un Airbnb. Los presuntos agresores ya fueron identificados por la policía, pues dejaron un documento de identificación en el carro que quedó abandonado tras emprender la huida. Uno de ellos es de nacionalidad colombiana. Entre tanto, en la clínica Reina Sofía se recuperan los 2 ciudadanos venezolanos atacados. Uno de ellos, Yendri Omar Velázquez, defensor de derechos humanos y perteneciente a la comunidad LGBTI, se encuentra en recuperación en una unidad de cuidados intensivos tras ser sometido a una larga intervención quirúrgica. Por su parte, Luis Alejandro Peche, líder opositor del régimen de Nicolás Maduro, permanece bajo observación médica ya que tiene heridas de bala en sus 2 piernas. Los 2 activistas estaban refugiados en Colombia desde hace más de un año.
Ellos, como bien comentaba, son defensores y activistas de derechos humanos en Venezuela y tuvieron que huir perseguidos por el gobierno venezolano. Llegan a Colombia desde el año pasado, como sabemos de la represión que se ha dado después del 28 de julio, se encontraban aquí. Las autoridades han desplegado un operativo para dar con el paradero de los responsables. Cámaras de seguridad y registros de ingreso al inmueble están siendo cotejados para dar trazabilidad de los agresores. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un nuevo ataque contra una lancha frente a las costas venezolanas. Esta sería la quinta embarcación de la cual se conoce video. Juan Camilo Merlano, en Washington, ¿qué más se sabe al respecto? Margarita, y el mismo presidente Trump publicó detalles y el video, que es el que ustedes precisamente ven en pantalla del momento del ataque en contra de esta nueva lancha cerca a las costas de Venezuela, en aguas internacionales. Se puede ver que no estaba en movimiento, la lancha estaba totalmente parada y de un momento a otro se ve un impacto, al parecer de un único misil que la destruye inmediatamente. Y según lo que escribió el presidente Donald Trump en sus redes sociales, dijo que la inteligencia de Estados Unidos confirmó que el buque traficaba drogas, estaba asociado con redes narcoterroristas y el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y 6 narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. No da detalles de la nacionalidad de quienes iban a bordo de esta embarcación. Ya con estos 6 serían en total 27 los que han muerto en los distintos bombardeos por parte de Estados Unidos en contra de lanchas en el Mar Caribe. Sobre este nuevo ataque no ha dado más detalles el presidente Trump. En estos momentos se está hablando en el salón de gabinete aquí en la Casa Blanca en reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei. Sí se refirió a Venezuela, pero solo para decir que antes era un país muy próspero y que ahora están bajo una dictadura. Juan Camilo, gracias. Por otra parte, hoy se presentan varias manifestaciones en Bogotá. Algunos edificios gubernamentales han sido afectados. Juan Andrés Beltrán, ¿quiénes se han tomado los edificios y qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Mire, se trata de un grupo de personas que llegó este lunes a Bogotá. Han dicho las directivas de la Universidad Nacional que ingresaron al campus sin autorización. Se trata de organizaciones campesinas, indígenas y otras organizaciones sociales, todas unidas en el denominado movimiento Congreso de los Pueblos. Esta mañana salieron muy temprano, se dividieron en diferentes puntos de la capital y en este momento hay 6 edificios gubernamentales que, dicen las autoridades, han sido tomados por estas personas. Me refiero al Ministerio del Interior en el centro de Bogotá, el de Vivienda también en el centro, la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad para Atención a las Víctimas. Y muy cerca de este punto acá sobre la carrera séptima, el edificio del Ministerio de Agricultura y la Sociedad de Activos Especiales. En este momento las personas pues tomaron esos puntos, controlan los accesos, incluso en algunos de los sitios han pintado las cámaras de seguridad para evitar pues cualquier monitoreo. Pero ya sobre esta situación han dicho desde el Gobierno Nacional, ya hay un pronunciamiento a través del viceministro de Diálogo del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, que a través de su cuenta de X ha respondido y ha dicho lo siguiente, abro comillas: le solicitamos a las personas del Congreso de los Pueblos desbloquear los ministerios y entidades que tienen en este momento tomados. Luego de ello y con una agenda clara nos sentamos a dialogar, cierro comillas. Estas personas del Congreso de los Pueblos han dicho que en minutos se van a pronunciar haciendo una agenda clara de lo que están pidiendo. Dicen que principalmente es por la reivindicación de sus derechos en materia de seguridad y otros asuntos en los territorios. Otra protesta más que se presenta en este momento, o mejor, una concentración, se da pero en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. Allí las centrales obreras, la CUT y FECODE se reunieron desde temprano y las peticiones de ellos, o mejor, los motivos de esta manifestación es el respaldo a la reforma a la salud y a la reforma pensional. Gracias, Juan. Y por otra parte, en el departamento del Chocó, las 2 principales vías que lo comunican con Antioquia y Risaralda están bloqueadas por la minga indígena. Andrea Estrella, ¿en qué puntos y cuáles son las solicitudes que hace?
Buenas tardes para todos. La vía Quibdó-Medellín en el sector conocido como el 16, en la vía Quibdó-Pereira en el sector conocido como el Tabor, esto jurisdicción de Tadoy. También se conoció que en los municipios de Río Sucio y Belén de Bajirá, jurisdicción del Chocó, que comunican hacia el Urabá antioqueño, también están bloqueadas por decenas de indígenas. Todavía se desconoce cuándo sería o a qué hora sería la apertura de estas principales vías. Lo que se han dicho es que aparte de esta solidaridad con las reformas del gobierno nacional, también están haciendo peticiones como el mejoramiento de la educación, la salud y la atención a los pueblos indígenas en el departamento a raíz de tantas situaciones que se viven presentando por el conflicto armado. Pues Andrea, los docentes que marchan piden aprobación de las reformas del gobierno y justamente continúa el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado con la presión del gobierno nacional de acelerar la discusión. Juan David Ríos, ¿cómo avanza la comisión? Buena tarde. Lucía Fernanda, muy buenas tardes. Mire, pues avanza a paso lento. Llevamos cerca de 2 semanas en donde se ha empezado la discusión de esta reforma a la salud en su tercer debate y apenas en este momento continúa una discusión sobre la ponencia de archivo que presentó el Centro Democrático. No ha pasado de ahí. Se están exponiendo, por supuesto, los argumentos tanto de oposición como de partidos de gobierno para buscar esa aprobación de la reforma a la salud en su tercer debate. La oposición, dentro de sus discursos, continúa planteando esa presión que ejerce el gobierno nacional, que ejerce el presidente Gustavo Petro de buscar, si no se aprueba en tercer debate esta reforma a la salud, una posible constituyente. Lo cierto es que hoy a las 3 de la tarde en Palacio de Nariño están citados algunos coordinadores ponentes a hablar con la directora del DAPRE y también con el presidente Gustavo Petro sobre el avance de esta reforma a la salud. Ahí ya partidos como el Centro Democrático, como el Conservador, partidos de la U, incluso Colombia Justas Libres han mencionado que no van a asistir a esa reunión con el presidente Gustavo Petro. Los que sí van a estar, por supuesto, es el pacto histórico que hace parte del partido de gobierno. Aquí en este debate, desde muy temprano, llegó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, atento a lo que ocurra durante esta ponencia de archivo, porque se debe votar al finalizar todas las intervenciones. Si se vota y se aprueba, la reforma estaría archivada, no habría más debate, pero los votos al momento no dan para que eso suceda, sino que avanzarían a la ponencia que pretende ya el gobierno nacional que sea aprobada. Nosotros seguiremos aquí atentos, por supuesto, de este avance de la reforma a la salud en su tercer debate. Juan David, gracias. Mientras tanto, hoy la Corte Constitucional comienza a analizar la legalidad y viabilidad de la reforma pensional tras una demanda que plantea dudas frente a su aprobación. Rocío Franco, ¿qué discute la Corte y cómo están las cargas? Pues si bien la Corte Constitucional se citó hoy para estudiar la reforma pensional, inicialmente abordarán un caso en especial, la recusación en contra del magistrado Héctor Carvajal, recientemente nombrado magistrado de esta corporación. Hay una recusación en su contra por la cercanía con el presidente Gustavo Petro por haber sido en el pasado su abogado. La Corte determinará hoy si es pertinente esta recusación. Si es pertinente, nombrarán a un ponente que estudiará si Héctor Carvajal queda dentro o afuera de la discusión. Pero si por lo contrario Héctor Carvajal considera que esta recusación es impertinente, la Corte abordará de fondo el caso con el estudio de la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien es también el presidente de la Corte Constitucional. Abordarán el tema específico sobre si la Cámara de Representantes subsanó los vicios de falta de debate que encontró la Corte, y de esta manera comenzarán las deliberaciones. La Corte Constitucional entra en una franca división, no hay una ponencia mayoritaria, no hay un favoritismo mayoritario, va a tener que ser el magistrado quien defienda su ponencia ante los demás y empezar a deliberar, una deliberación que promete tener una división de criterios jurídicos dentro de la sala. Esta sala será virtual y comenzará a las 2 de la tarde. Gracias, Rocío. A esa hora se reporta un accidente de tránsito en la vía que comunica a Cartagena con Barú. Según la información preliminar, un camión cisterna que transportaba agua habría presentado una falla mecánica y arrolló a varias motocicletas que se encontraban en la zona. Lo que se conoce por el momento es que este camión al parecer se habría quedado sin frenos y como consecuencia se presentó este lamentable siniestro. El reporte preliminar indica que hay 2 personas muertas y varios heridos quienes fueron trasladados a
diferentes centros asistenciales para recibir atención médica. En el lugar están presentes funcionarios del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena. Por el momento la vía se encuentra completamente habilitada, pero se recomienda mucha precaución al momento de transitar. A esta hora en Bucaramanga se recuperan aquí en el Hospital Universitario de Santander los niños de 9 años que resultaron heridos por drones explosivos en enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC en el sur de Bolívar. Los menores fueron trasladados hasta aquí porque tenían quemaduras en sus brazos y piernas después de la detonación. Estos niños estaban dentro de una iglesia en el sector de Minachocó, en la serranía de San Lucas, cuando el artefacto fue lanzado por uno de los grupos subversivos. De acuerdo con el último parte de salud, se encuentran estables y fuera de peligro, pero otro adulto también resultó herido por el hecho. A esta hora es noticia que en la clínica Dumian de Girardot, Cundinamarca, se recupera una mujer tras caer desde el mirador de Flandes, Tolima, después de que la baranda colapsara. La mujer sufrió lesión en la cabeza, el pie derecho y requiere cirugía de columna. La familia del paciente pide celeridad para trasladarla a un centro médico con mayor capacidad para mejorar su calidad de vida. Tras el incidente, la alcaldía de Flandes informó que desde hace un año está adelantando estudios técnicos que permitirán al municipio intervenir con un proyecto de este sitio que está en riesgo y hace un llamado a las personas para que eviten acercarse al lugar y así evitar accidentes. A esta hora es noticia en La Guajira, 2 bloqueos importantes que afectan la movilidad en el departamento de La Guajira. El primero tiene que ver con esa protesta que adelantan estudiantes, comunidad en general y padres de familia en el sector conocido como el Ebanal. Allí impiden la movilidad de vehículos sobre la troncal del Caribe y también sobre el corredor agrícola en la capital de La Guajira. Ellos son de varios corregimientos en zona rural de Riohacha. Están exigiendo al alcalde de esta capital el cumplimiento en cuanto a poner en función todo lo que comprende al transporte escolar para estos estudiantes. Además, en el municipio de Manaure, exactamente en la estación Ballenas de Gas, también hay afectaciones debido a un bloqueo que están protagonizando comunidades indígenas exigiendo compensación ambiental, social y además laboral. A esta hora es noticia el cierre de la vía nacional que comunica a la región de Urabá con la ciudad de Medellín, a la altura del municipio de Mutatá. Según uno de los líderes indígenas, el cierre se hace por más de 600 indígenas que llegaron en la mañana de hoy al lugar y buscan ser escuchados para el cumplimiento de los acuerdos en mesas anteriores. Según los indígenas, este cierre el día de hoy será por 6 horas y a partir de mañana durante 8 días, donde solo habrá paso a uno o un solo carril por vehículos de la salud o de ayudas humanitarias. A esta hora la noticia en el Meta es la emergencia a causa de las fuertes lluvias. El desbordamiento de varios ríos afectaron a 800 familias de los municipios de Lejanías y de El Castillo. Además de eso, también en el municipio de Lejanías varias viviendas resultaron inundadas y deslizamientos en diferentes puntos afectaron vías veredales. La fuerte creciente del río Yarumales rompió la estructura de un puente que comunica en las vías del Castillo con Lejanías. Precisamente estos 2 municipios le piden ayuda a la gobernación del Meta para que envíe maquinaria para atender la emergencia. A esta hora las autoridades en Caquetá investigan cuáles fueron las causas de la incineración de un vehículo tipo furgón, un hecho que se registró en la vía San Vicente de Caguán, Puerto Rico, aproximadamente a 10 kilómetros del sector conocido como Riecito. Según la información que nos han brindado, 2 hombres en motocicleta habrían interceptado el automotor que transportaba alimentos y obligaron al conductor y al ayudante a descender del vehículo para posteriormente rociarle combustible y prenderlo en fuego. Las autoridades presumen que los responsables de ese hecho, que además huyeron del lugar, serían disidencias que delinquen en la zona. 2 de la tarde, 11 minutos. Luego de la implosión de los puentes de la calle 13, ya quedó habilitada la conexión vial entre Las Américas y la carrera 50, una obra clave para mejorar la movilidad entre el occidente y el oriente de Bogotá. Andrés Montoya, usted está en el sitio. ¿Cómo está la movilidad a esta hora? Ana Milena, televidentes, buenas tardes. La nueva 13, lo que será la nueva 13. A esta hora fluye la movilidad en el suroccidente de la capital del país después de habilitarse ese paso vehicular mixto en la avenida de las Américas, recordemos en sentido occidente-oriente.
Esto después de que se diera esa implosión controlada el domingo, el 12 de octubre, en donde se realizó este importante paso en esta mega obra, en esta mega estructura que constará de 3 niveles, en el sector conocido como esa intersección de puentes aquí en la localidad de Puente Aranda, conocido como El Pulpo. En ese momento estamos viendo justamente cómo hay esa circulación tanto de Transmilenio. Recordemos que Transmilenio retomó operaciones y servicio el mismo domingo después de la implosión, pero ese tráfico vehicular mixto se restableció hoy en sentido occidente-oriente, una obra que es clave en la geometría urbana de Bogotá y sobre todo para el suroccidente de la capital del país. Pero veamos cómo impactará la movilidad y también qué se espera con este importante proyecto que, recordemos, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, nos recordaba esta mañana sobre lo que antes se demoraba una persona en esta intersección, entre 13 y 15 minutos aproximadamente. Ya con la nueva 13 se demorará entre 3 y 5 minutos. A las 6 de la mañana se habilitó la conexión vial en la Avenida de las Américas con carrera 50 en la localidad de Puente Aranda. La conexión entre Occidente y Oriente permitió, además del Transmilenio, dar paso al tráfico mixto de la calle 13, Avenida Calle Sexta y carrera 50. Conectamos Transmilenio por las Américas, que va conectado con la calle 13, y ya inició la conexión que usted me está diciendo por la carrera 50, por la calle 17, ya estamos conectando eso. La vieja estructura, que estuvo en pie por más de 40 años, cayó en solo 4 segundos. Durante todo el fin de semana, de día y noche, se adelantaron trabajos en la zona para lograr habilitar la movilidad y tener todo listo para hoy martes. Ingresamos casi con 160 personas, 12 retoscadoras, 2 torregrúas, 4 minicargadores. ¿Para qué? El escombro que salió, que son alrededor de 8.000 metros cúbicos, que salió de la demolición de este puente, se va a reutilizar en la obra. Lo que hicimos fue este fin de semana trabajar sin parar para abrirle pista a las vías de Transmilenio y a los carros particulares. Los trabajos de limpieza y recolección de escombros tardarán 1 mes y medio. Sin embargo, gran parte del material de la vieja estructura de los puentes serán reutilizados. Los escombros se van a quedar acá. La mayoría de esta estructura es en concreto, y esa estructura en concreto nos va a servir acá, en algunos sitios, como base, como subbase de esos espacios públicos de algunas vías. Como eso se muele, son unas piedras fuertes, duras, nosotros en ingeniería lo haríamos con unos rajones, pero ese concreto lo vamos a reciclar y nos va a servir en algunos sitios como unos rellenos. La construcción de esta mega obra terminará en 2028, un proyecto que beneficiará a más de 680.000 personas. Son cerca de 260 trabajadores en campo que están aquí trabajando en la remoción de los residuos de construcción y también de demolición. Recordemos, una obra que impactará la movilidad en la capital del país. Son cerca de 7.900 metros cúbicos de estos escombros que, como nos lo decía Héctor en su informe, muchos de ellos serán reutilizados en lo que será esta obra aquí en Bogotá. Tatiana. Andrés, gracias. 2 de la tarde, 15 minutos. En otros temas, en medio de un operativo policial en Antioquia, uno de los jefes del Tren de Aragua más buscados en Chile se lanzó desde un 6º piso al intentar huir de las autoridades. En la operación fueron capturados 3 cabecillas de esa organización criminal, entre ellos su máximo líder en Perú, requerido por la DEA y por varios países de la región. Fíjese lo que ocurre al ingreso de la policía al apartamento en Sabaneta, Antioquia. Alias Elder, uno de los asistentes a la cumbre, se lanza por el balcón. La escena se observa en el reflejo del televisor. Bueno, la solicitud de registro de allanamiento iba con fines de captura contra alias Ender. Ender es el principal cabecilla de una facción en los estados de Panitaqui y Coquimbo, en Chile. En el momento de que nuestras unidades del Gaula ingresan al inmueble, al notar la presencia institucional, esta persona se arroja del 6º piso por el balcón, donde lamentablemente pierde su vida. El señalado jefe del Tren de Aragua en Chile estaba en Antioquia desde hace varios meses, y en ese instante que llegó la policía al apartamento, el hombre participaba en una cumbre del Tren de Aragua con una proxeneta del tren y otro jefe de esa banda en Perú. En el lugar también se encontraban Luis Alberto Cabeza Graterol, alias Toro,
que de acuerdo por información suministrada por la Policía de Perú sería el cabecilla principal de la estructura transnacional Tren de Aragua en ese país. Y junto con 2 personas más, alias El Gordo, alias La Gallega, proxeneta. La proxeneta también era buscada por la DEA y había llegado a Medellín para reclutar niñas y ponerlas al servicio del Tren de Aragua en Colombia, Chile y Perú. Esta persona habría incursionado también en el país de Chile en años anteriores, donde ejercía tanto la prostitución como también estaría reclutando mujeres para esta actividad criminal con un doble trabajo: ejercer la prostitución y ejercer un control territorial en la zona donde se asentaban. En la operación fueron capturados alias Toro, cabecilla en Fusagasugá, y posteriormente había incursionado como principal cabecilla en el Perú, alias El Gordo, cabecilla de zona en Itagüí, y alias Gallega, proxeneta y colaboradora directa de la estructura criminal. En el operativo incautaron 2 pistolas, una granada de fragmentación, un proveedor con 32 cartuchos y una libra de anfetamina lista para la producción de drogas sintéticas. La Comisión de Regulación de Comunicaciones está en la lupa de los entes de control después de haberle pedido a los medios audiovisuales que entregaran información relacionada con el manejo editorial de las noticias. A pesar de que la entidad aclaró los alcances de la petición para la Defensoría del Pueblo, pues pidió retirar esta polémica iniciativa. En esta carta, la Defensoría del Pueblo le pidió a la Comisión de Regulación de Comunicaciones retirar la solicitud a la prensa para que se entregue información sobre el manejo editorial de las noticias. Advierte que la aclaración que envió la entidad a los canales públicos y privados no es suficiente y se podría vulnerar la libertad de prensa. En entrevista con Noticias Caracol en Vivo, uno de los comisionados de la CRC aclaró que su intención no es poner en riesgo la libertad de expresión. Nos equivocamos, lo hemos reconocido desde el viernes en la interpretación que se hizo en la carta, porque lo que se está solicitando es lo que sea público del canal. Según la CRC, la medida no es obligatoria ni conllevará sanciones. El alcance de la carta es voluntaria, es decir, eso significa que si yo tengo la voluntad como operador de enviar la información que considera, ¿cierto?, de acuerdo a lo que está estipulado ya en el requerimiento, que no afecta, para nada la reserva, del trabajo periodístico. Desde las facultades de comunicación y periodismo de instituciones como la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia insisten en que la solicitud de la CRC pone en riesgo el futuro del oficio del periodismo. Desde esta dinámica que está planteando la CRC, pues claramente este ejercicio de integridad, de eticidad que deben tener los comunicadores sociales y los medios de comunicación pasa a un segundo lugar y básicamente está coaccionada por lo que plantean las entidades de control. No es oponerse a la regulación, porque es que todos estamos sometidos a la regulación, pero creo que la manera como lo hicieron simplemente pone en tela de juicio la independencia periodística. Aseguran que debe evaluarse con sumo cuidado la estrategia de la CRC para estructurar las prácticas periodísticas. Eso hay que revisarlo con cuidado, porque pues no se puede llegar, a un nivel en que eso afecte, la libertad de medios de comunicación. Yo creo que los medios tienen sistemas que les permiten autorregularse. Aunque la comisión espera recibir información por parte de 12 medios de comunicación para conocer y estructurar los mecanismos editoriales, insistió en que el aporte de información es voluntario. Y el Procurador General Gregorio El Hash había anunciado una actuación preventiva ante la preocupación de que se vulnerara la libertad de prensa por la solicitud de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Sin embargo, en una declaración que acaba de emitir, consideró que el asunto quedaba subsanado, pero hizo una advertencia. Creo que sirvió. Después de unas horas, entiendo que hubo un pronunciamiento morigerando los efectos devastadores de la nota inicial. Afortunadamente, creo que ya la comunicación en Colombia, el periodismo y la prensa no están en inminente riesgo, pero si lo volvieran a estar, volveré de primero a hacer uso de los medios para defenderlos. 2 de la tarde, 21 minutos. Los niños de una institución educativa en Caloto, Cauca, permanecen sin clases. En medio de un ataque a la fuerza pública el fin de semana, las disidencias afectaron seriamente la estructura de la escuela. Hoy los alumnos esperan que llegue la ayuda institucional. Los niños de la vereda El Vergel
se quedaron sin clases. El aula en donde reciben educación fue destruida por un artefacto explosivo el pasado 11 de octubre en medio de un ataque a la fuerza pública, dejando a 15 niños sin pupitres, sin los vidrios de las ventanas y con el techo lleno de agujeros. Yo no me quiero imaginar si esa escuelita hubiera tenido los niños ahí en ese momento, pues seguramente nos hubieran asesinado a todos esos niños. Son crímenes de lesa humanidad, nuevamente son violaciones claras del derecho internacional humanitario y violaciones claras al derecho a los derechos humanos. Las autoridades educativas y de gobierno, por la difícil situación de orden público en la zona, no han podido ingresar a la escuela. Bueno, la Secretaría de Educación ya está al tanto de la situación y prontamente ellos establecen pues un plan de trabajo y de acción que les permita a los niños restablecer el derecho a la educación. Los organismos de derechos humanos identifican lo que están viviendo los niños del Cauca. Los niños y niñas del Cauca no solo enfrentan el riesgo de reclutamiento forzado, sino que además se ven convertidos sus espacios de aprendizaje en escenarios de guerra. El hospital de Caloto también resultó afectado cuando un artefacto explosivo cayó sobre su techo, dejando a varios pacientes aturdidos. La Secretaría de Salud del Cauca anunció que las obras de reparación comenzarán en los próximos días. Hoy es el Día Mundial del Donante, una fecha para honrar a quienes de manera altruista deciden ayudar para que otros tengan una segunda oportunidad. Doctora Fernanda. Catalina, sí, buenas tardes. Hoy les decimos gracias a donantes vivos que deciden dar, por ejemplo, un riñón o un pedazo de hígado a un familiar, o que están inscritos en bases de datos de donantes de médula ósea. Y, por supuesto, también gracias a quienes ya no están, pero que en vida manifestaron su voluntad para que sus familias, en un momento tan difícil, respetaran su decisión y donaran los órganos. Hoy, precisamente, además de agradecer, el objetivo es invitarlos a eso, a que lo hablemos sin miedo, sin prejuicios, y que nuestros familiares, hijos, parejas, padres, hermanos sepan cuál es nuestro deseo frente al tema. Créanme que estamos hablando de unos procedimientos tan complejos que requieren de equipos médicos e instalaciones tan especializados y que además están respaldados por la legislación. Todo esto hace que en nuestro país la donación sea un proceso seguro que salva vidas y que no tiene por qué generar más miedos ni más falsas creencias. Don Oscar cumplió 3 años, sí, 3 años porque, como él mismo lo dice, volvió a nacer cuando le avisaron que unos padres de familia, en medio del dolor por la pérdida de su hijo, donaban parte del hígado de su ser querido. Y este acto altruista le dio una segunda oportunidad. Encontré la oportunidad del trasplante y me operaron. Y bueno, mi vida cambió totalmente, la sintomatología desapareció. En este momento llevo una vida activa, vital, bien llevada, y estoy bien y vivo, gozando de la vida. En Colombia, más de 4.000 personas esperan por un riñón, hígado, corazón, pulmón, entre otros órganos y tejidos. Hay dos tipos de donación, una que es de cadáver, cuando una persona fallece, la familia autoriza, hay muerte cerebral, yo puedo donar el corazón, los pulmones, los riñones, el páncreas, el intestino, la piel, los huesos, los cartílagos, las córneas. Cuando una persona está viva, también puede donar parte de su hígado y uno de sus riñones, sin afectar su calidad de vida. Una sola persona que done su cuerpo puede salvar más de 50 vidas. Sin embargo, la brecha entre los pacientes que esperan y los donantes es preocupante. La donación en Colombia no es lo suficientemente activa como en otros países del mundo. Estamos hablando de 7 a 8 donantes por millón de habitantes versus países como España, que es uno de los países donde más se dona, que la cifra puede llegar a 50 donantes por millón de habitantes. Más del 20% de las personas que están en lista de espera mueren cada año sin tener esa oportunidad. Yo estuve en una lista de espera por más de un año, es angustiante, y pues eso le salva la vida a otras personas. Por eso esta fecha busca que todos hablemos del tema. Primero hay que saber si queremos o no ser donantes y después dejarlo claro con la familia para que se respete esa decisión. Donen, tengan confianza en el sistema, es un acto de amor. Convérsenlo con su familia en diferentes espacios. Eso es fundamental porque nosotros no podemos pasar por encima de esa autorización familiar. A pesar de que hay presunción legal, yo lo puedo dejar inclusive por escrito en una notaría y la familia tiene que respetar esa voluntad. Como en un testamento, si yo quiero ser donante puedo hacerlo incluso después de la muerte. Además de sensibilizar sobre el tema, esta fecha también es para agradecer a todos los donantes y sus familias por salvar vidas. Lo primero que haría sería correr
abrazarlos, besarlos y expresarles que los amo mucho porque era la oportunidad de vida que me estaban dando. Nos unimos a ese mensaje de gratitud de don Óscar. E insisto, aunque por ley todos los colombianos somos donantes de órganos, las falsas creencias hacen que muchos duden y no dejen conversado lo que quieren. Pero también esos mitos hacen que las familias se nieguen. Por eso lo más importante es hablarlo ya. Eso facilita el proceso. Feliz tarde, Ana. Hay que hacerlo, doctora Fernanda, hay que hablarlo. 2 de la tarde, 27 minutos. En otras noticias de salud, el Instituto Nacional de Cancerología fue reconocido como Centro Ancla por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. Esta distinción refuerza el liderazgo nacional y regional del Instituto de Oncología, Medicina Nuclear, Radioterapia, Radiología, Radiofarmacia y Física Médica. Un merecido reconocimiento a su operación permanente, personal calificado y capacitado para un alto volumen de pacientes, equipos diagnósticos y terapéuticos de alta gama, infraestructura, capacidad docente y contribución activa a la investigación e innovación. Un hito para Colombia y América Latina. 2:28. Con una carta enviada al presidente Petro, alias Pipe Tuluá buscaría ser gestor de paz para evadir su extradición. El líder del grupo criminal La Inmaculada se ofreció para gestionar diálogos que eviten más atentados en contra de funcionarios del IMPEC. El gobierno hizo una aclaración clave sobre este tema. Esta es la carta dirigida al presidente Gustavo Petro y a sus ministros de Justicia, ministro del Interior, director nacional de Inteligencia y al alto comisionado para la paz por parte de alias Pipe Tuluá, jefe de la banda delincuencial denominada La Inmaculada, que delinque en el centro y en parte del norte del Valle del Cauca, quien solicitó ser reconocido oficialmente como gestor de paz en el marco del proceso de acercamiento y negociación con el gobierno nacional. Se ha ofrecido como mediador y gestor ante el gobierno nacional para servir como puente ante otras organizaciones criminales con la finalidad de cesar la violencia que se está viviendo en contra del personal del IMPEC. Tuluá, quien se compromete a usar su influencia para ponerle fin a la ola de atentados contra funcionarios del IMPEC, además pidió su traslado a la cárcel La Picota, argumentando que desde allí podría facilitar el diálogo. Tras esta solicitud, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, descartó cualquier beneficio de negociación con estructuras criminales que quieran evadir los procesos de extradición. El Estado colombiano, con el Ministerio de Justicia y la Consejería de Paz, han tomado medidas de diligencia muy serias para evitar que, sobre pretexto de la participación en los procesos de paz, miembros de organizaciones delictivas se burlen de las órdenes de extradición. Esta polémica petición de alias Pipe Tuluá llega en momentos en los que las autoridades confirman que este hombre estaría detrás de los asesinatos y amenazas a miembros del IMPEC en el Valle del Cauca. Óscar Roballo, miembro de uno de los sindicatos del IMPEC, afirmó que los atentados contra los funcionarios podrían estar relacionados con bandas criminales. Ya este problema está sobrediagnosticado. Ellos ya deben conocer cuáles son los responsables de estos hechos. Recordemos que desde la semana pasada, también a través de una carta de alias Larry Changa, preso desde 2024, miembro del grupo criminal Tren de Aragua, también pidió pista para ser gestor de paz y pidió la suspensión de sus órdenes de extradición en el marco de la denominada paz total. Bueno, pues el expresidente César Gaviria advirtió que el gobierno Petro estaría buscando incluir al Tren de Aragua en la política de la paz total y acusa al presidente de justificar a esta organización criminal ante la ONU. Geraldine Rosso, ¿qué más dijo el expresidente Gaviria? Así es, buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Mire, el expresidente César Gaviria fue muy claro en una carta enviada al presidente Gustavo Petro en donde señala que a través de la paz total estarían justificando los actos criminales del Tren de Aragua y la política de paz para evitar su extradición de los principales cabecillas que están presos en La Picota. También señala que esto se convertiría en la paz total de un manto de impunidad y acusa al presidente de justificar ante la ONU este tipo de actos. Y Gaviria también le pide al país y a las fuerzas democráticas mantenerse en alerta máxima frente a esta situación que vive el país y frente a estas dos solicitudes, la primera del Tren de Aragua y una segunda que se dio hace un par de días por parte de alias Pipe Tuluá.
Bienvenidos al Radar de la Política, que arranca hoy con el rechazo de varios precandidatos presidenciales al ataque a la campaña de Abelardo de la Espriella en Arauca. Hombres armados interceptaron uno de los vehículos que se utilizaba para la recolección de firmas en la vía que conecta a norte de Santander con Arauca. Incendiaron el carro de esta manera. El hecho fue rechazado por la campaña y por varios precandidatos presidenciales que afirman que el debate debe ser con ideas, no así. Y estamos a 11 días de la consulta del Pacto Histórico para la elección de su candidato presidencial y la definición de las listas al Congreso. La campaña va a todo vapor. Carolina Corcho, la ven ustedes, ha estado de gira por varias regiones, por el Huila, Tolima, visitó también Popayán, en el Cauca, donde habló con vendedores informales. Colombia vive mayoritariamente de este tipo de proyectos, que no tienen ningún apoyo por parte del Estado, que nadie les presta para poder, por ejemplo, tener una mejor infraestructura. Ese es uno de los proyectos, que se pueda tener un banco que haga asistencia, que acompañe este tipo de proyectos para que tú lo puedas tener ya más grande, le puedas poner otra implementación. Iván Cepeda, por su parte, tuvo evento en Villavicencio. Lo acompañaron muchos candidatos al Congreso del Pacto. Su estrategia se enfocará en eso en estos últimos días. Eventos en plazas públicas en varias ciudades del país. ¡Iván Cepeda, presidente! Necesitamos ganar las elecciones el próximo 2026 e inaugurar el segundo gobierno de la transformación histórica y social en Colombia. ¡Viva Iván Cepeda Castro! Y también está de gira Daniel Quintero. Este fin de semana estuvo en Santander y norte de Santander. Se reunió con los candidatos, ahí lo ven, al Congreso del Pacto en esta región y habló de sus propuestas para la frontera. Estoy aquí en el puente de Tienditas y este mensaje es para ustedes. Vamos a cuidar la frontera entre Colombia y Venezuela, no se vuelve a cerrar. Vamos a convertir a Cúcuta en un distrito industrial que no solo sea una ciudad que sea vista como un puente donde pasan camiones, sino que se desarrolla económicamente, y para eso vamos a invertir en seguridad como nunca. Y hablamos de David Luna, que acaba de lanzar una miniserie digital en la que habla de las presuntas conexiones entre Nicolás Maduro, el narcotráfico y las disidencias de las FARC. Este es parte del primer capítulo, que dura 6 minutos. Y también está clarísimo que esa cocaína pertenece a las FARC. Ese mismo año, con Chávez todavía vivo, Maduro era el ministro de Relaciones Exteriores. Estados Unidos afirma que en ese año las FARC le habían pagado $5 millones a Maduro por esa ruta del narcotráfico. ¿Y qué hizo Maduro con esa plata? La lavó. Y cierro con el más reciente video de campaña de Mauricio Cárdenas. Dice que el país no puede repetir la historia del 2022. Aquí explica. Esto nuevo no es. No hay que ir muy lejos. Año 2022. Un candidato populista contra otro populista. Una segunda vuelta que no debimos haber tenido. Y el resultado tampoco. Claro, todos sabemos que uno era menos grave que el otro, pero ambos eran una receta para el fracaso. Porque el populismo sirve para hacer campaña, pero para gobernar se necesita experiencia y sensatez. Esta semana, Mauricio Cárdenas visitará Cartagena para continuar presentando sus propuestas e invitando a los demás aspirantes a debatir desde las ideas. Hasta aquí el Radar de la Política. Gracias, María Camila. 2:35. Luego que la Corte Suprema de Justicia archivara la investigación en contra de la senadora Angélica Lozano por el caso del metro en Bogotá, la congresista anunció acciones por difamación en su contra. Juan David Ríos, ¿de qué se trata? Mire, Ana Milena, esta es una denuncia que incluso que estaba desde hace 2 años en la Corte Suprema de Justicia, en donde supuestamente había un tipo de adjudicación, recepción de dineros por la adjudicación del metro de Bogotá a la campaña de la senadora Angélica Lozano. Ya la Corte archivó este proceso porque no había material probatorio. Incluso el denunciante se retractó al momento de hablar ante la Corte Suprema. La senadora Angélica Lozano sí argumenta y advierte que esto se trataba de cuentos, de charlatanería, era lo que mencionaba ella, o incluso que estaban buscando para fines políticos perjudicarla a ella y también, por supuesto, a la exalcaldesa Claudia López. Veamos lo que nos dijo la senadora Angélica Lozano.
La Corte Suprema archivó porque dijo esto no tiene fundamento, no pasó, estos hechos no pasaron. La Procuraduría archivó el 20 de mayo. La Fiscalía el año pasado, la empresa Metro de Bogotá denunció a este señor mentiroso, lo denunció y el año pasado conciliaron el viejito y la empresa Metro y dijeron sí, esto no pasó, perdón, yo me lo inventé, habladurías, es un chisme, perdón, mi responsabilidad. Pero la secuela sí queda porque a los ciudadanos que les han mentido, a los ciudadanos que han recibido por WhatsApp, que reciben en medios de comunicación sesgados de militancia política, sí le ha hecho daño porque la gente de buena fe les cree. Se trataba de un chisme y es lo mismo que argumenta la Corte Suprema de Justicia al momento de archivar esta investigación en contra de la senadora Angélica Lozano. Ella va a pedir, por supuesto, retractación a algunos medios de comunicación que infundieron la noticia y, por supuesto, información falsa, también procedente a la exalcaldesa Claudia López. El proceso de la exalcaldesa aún queda abierto, también a la espera de un posible archivo después de este archivo de la senadora Angélica Lozano. Juan David, gracias. Hablamos del Caribe porque el programa de repoblamiento de peces en los cuerpos de agua del Atlántico fue reconocido a nivel mundial. La ONU exaltó por su aporte a la seguridad alimentaria de miles de familias y la conservación de los ecosistemas. El embalse del Guájaro, ubicado en el departamento del Atlántico, recibe nuevos visitantes durante estos días. Se trata de la siembra de miles de alevinos de Boca Chico que enriquecen este ecosistema. Más de 1.500.000 alevinos serán liberados en el embalse del Guájaro, buscando así garantizar la seguridad alimentaria, pero también recuperar y mantener el equilibrio de esta especie de Boca Chico que está en peligro de extinción y que sin duda alguna representa un valor ecosistémico importante para nuestros ecosistemas. El programa, que beneficia a más de 3.000 familias y aporta al equilibrio ecológico de los cuerpos de agua, recibió un reconocimiento internacional por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Nos sentimos muy contentos porque este gran proyecto Más Plan Pescado ha tenido unos beneficios importantes para nuestros pescadores artesanales, sobre todo en la producción pesquera de nuestros cuerpos de agua, seguridad alimentaria y ingresos económicos para nuestra familia de pescadores y pescadoras. Además, a estas familias que viven de la pesca, las capacitan en manejo, crianza y reproducción en cautiverio, entre otros aspectos. Lo que necesitamos es que lo estamos metiendo, como lo alcanzamos a ver, pescados que tienen unas 2 pulgadas y ellos pueden crecer hasta unos 20 centímetros, que es cuando realmente tienen el mayor valor, no solamente alimenticio, sino el mayor valor en el mercado. Desde el 2020, que comenzó esta iniciativa por parte de la Gobernación del Atlántico y la Corporación Regional Autónoma, se han sembrado cerca de 38 millones de peces en todos los cuerpos de agua del departamento. Turistas que visitaron durante los últimos días el Parque Natural Nacional de los Nevados fueron sorprendidos con la caída de nieve, un fenómeno que no se presentaba desde hace varios meses. Expertos explican por qué ocurrió. Durante el 2025, el Nevado del Ruiz ha tenido 3 nevadas en total, la primera en febrero, la segunda en agosto y la más reciente en este mes de octubre, situación que ha coincidido con la temporada de lluvias en Manizales. Obedecen a condiciones meteorológicas muy precisas, muy específicas de ese día, generalmente ligados a temporada de lluvias, entonces alta concentración de humedad en la atmósfera, bajas temperaturas, también presencia de material particulado que favorezca la condensación del agua y pues por la temperatura su posterior solidificación en copos de nieve. Visitar el Nevado siempre será una experiencia increíble, pero con nevada se vuelve inolvidable, un fenómeno que pudieron disfrutar los turistas. Una nevada siempre es un espectáculo que nos permite pues ver las montañas mucho más blancas de lo que normalmente la vemos, incluso remembrar pues lo que fue una época anterior, una época pasada en que el glaciar llegaba hasta más abajo. Para quienes deseen llegar al Parque Los Nevados, deben tener en cuenta indicaciones básicas como no ingerir bebidas alcohólicas, no tener cirugías recientes, no ser mayor de 69 años ni menor de 6 y no tener enfermedades que se puedan alterar con la altura del lugar. 3 de la tarde, 9 minutos en Noticias del Mundo. Tras una crisis interna de protestas en Madagascar contra el gobierno, una unidad militar tomó el poder de ese país. Entre tanto, la presidencia condenó el intento de golpe de Estado y afirmó que su presidente sigue en el cargo.
Madagascar es una enorme nación insular frente a la costa sureste de África y pasa por una crisis de política interna e incertidumbre institucional desde el pasado 25 de septiembre, cuando estallaron masivas protestas contra el gobierno, lideradas por jóvenes de la generación Z, indignados por los constantes cortes de electricidad y agua. Aunque poco a poco fueron incluyendo denuncias contra la corrupción, los responsables políticos y la falta de oportunidades en el país. Soldados se unieron el sábado a los manifestantes y pidieron a las fuerzas de seguridad que rechazaran las órdenes de disparar contra la población. Los rivales del presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, buscan destituirlo por supuesta dejación de funciones ante informes que había abandonado el país. Pero Rajoelina aseguró que estaba refugiado en un lugar seguro que no reveló, tras denunciar supuestos atentados contra su vida. Un grupo de militares y políticos consideraron intentar quitarme la vida. Hoy el mandatario disolvió por decreto la Asamblea Nacional antes de una votación promovida por la oposición para destituirlo del cargo. Pero los diputados de la Asamblea Nacional ignoraron la disolución del Parlamento y votaron para destituirlo. Tras los hechos, una unidad militar de élite de Madagascar anunció que había tomado el poder. Hubo celebraciones en las calles. La presidencia denunció un claro intento de golpe de Estado e insistió en que Rajoelina, quien se encuentra escondido fuera del país, permanece plenamente en el cargo. Organismos de rescate mexicanos buscan al menos 65 desaparecidos en medio de inundaciones y deslizamientos causados por 5 días de intensas lluvias. Estas imágenes de las corrientes desbordadas que destruyeron viviendas, arrastraron vehículos y bloquearon carreteras han dado paso a estas otras, las de la devastación. Así quedaron el taller y la casa de Abraham Sánchez y como esta, cerca de 100.000 viviendas en las zonas montañosas de Hidalgo, Puebla y Veracruz, 3 de los 5 estados más afectados. Hasta el momento se reportan al menos 64 víctimas mortales. El gobierno de Cuba liberó de la cárcel al disidente José Daniel Ferrer, a quien envió al exilio en Estados Unidos. A su llegada a Miami junto a su esposa y sus hijos, Ferrer aseguró que nunca imaginó dejar la isla y se comprometió a seguir luchando por una transición democrática en Cuba. Ferrer fue uno de los detenidos tras las protestas de 2021 y lleva más de 2 décadas de lucha abierta contra el régimen cubano. En estos momentos, las dos costas de Estados Unidos afrontan fuertes tormentas. En el este del país, las intensas lluvias han provocado graves inundaciones y dejado hasta el momento una víctima mortal. Calles enteras como esta en New Jersey quedaron bajo el agua. Este video muestra cómo lo que al inicio era una calle tranquila terminó completamente anegada. También se reportan árboles caídos y miles de hogares sin electricidad. En California, una tormenta otoñal descarga lluvias intensas y mantiene en alerta a las autoridades por el riesgo de deslizamientos en zonas montañosas. A las 3:13 volvemos al plano nacional porque el comercio desde ya encendió motores para la época más esperada del año, la Navidad. Los empresarios confían en aumentar sus ventas hasta un 35%. Estas vitrinas llenas de color, con arbolitos de Navidad, Papá Noel, renos, luces, flores, reflejan que el comercio ya está listo para la mejor temporada del año. Varios de estos negocios se preparan durante todo el año para ofrecer los mejores productos. El pesebre, lo que son los árboles, y luego sí ya están los centros de mesa, lo que son las guirnaldas decoradas, lo que son las mariposas que ustedes están viendo ahí en movimiento. Para esta temporada se proyecta que el comercio aumente sus ventas entre un 30 a un 35%. Lo que esperamos incrementar un tráfico en un 15% y en ventas hasta de un 30% más que el año anterior, gracias a las estrategias que en conjunto realizamos con el comercio. Desde ya nuestros comerciantes están preparando sus vitrinas con productos ideales para regalar este año, como ropa, calzado, tecnología, marroquinería y demás. También es una oportunidad para la generación de empleo. Miren, cuando es época que nosotros le llamamos quieta o muerta, que le llamamos nosotros en el mercado, más o menos tenemos 30 a 40 empleados, pero en este momento nosotros alcanzamos a emplear hasta 120 empleados entre los dos almacenes que quedan en la calle 53. La Cámara de Comercio de Bogotá y autoridades locales están impulsando la gran vitrina navideña, donde esperan la participación de comercios formales de 13 localidades y 9 municipios de la Sabana. Y que en esta Navidad nuestros empresarios puedan mostrar en las vitrinas todo el potencial que tienen
le damos mucho empleo a mucha gente, visibilizamos el comercio en general y hacemos unas caravanas en familia para ir a recorrer las vitrinas de Bogotá y de Cundinamarca. Sumado a estrategias como el Black Weekend, Bogotá Despierta del 16 al 23 de diciembre o Bogotá Corazones Productivos, el comercio se pone de fiesta. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención porque se acaba de presentar una renuncia al interior de la Junta Directiva de Ecopetrol. Laura Rojas, ¿de quién se trata? Catalina, muy buenas tardes. Es de aclarar que Mónica de Greiff presentó su carta de renuncia en mayo de este año, pero a través de esta carta, que fue presentada hoy, 14 de octubre, se presentó que fuera efectiva su renuncia. Ella explica que en el momento, es decir, en mayo, cuando la presentó a la Junta Directiva, tuvo una conversación amable con los miembros para que ella no se fuera, porque esto representaba un obstáculo jurídico, porque se necesita un mínimo de mujeres para poder tomar decisiones. Sin embargo, a través de esta carta pide que a partir de la fecha se haga efectiva su renuncia. En Bogotá, delincuentes se robaron una camioneta con un niño de 5 años en la parte de atrás del vehículo. El pequeño fue encontrado horas después en un barrio alejado de su casa. Se robaron una camioneta que llevaba un niño de 5 años en la parte de atrás. Así quedó registrado el hurto a la familia que recién llegaba a su casa en el barrio Santa Isabel. Llegué de viaje, la estaba metiendo al parqueadero y cuando llegaron 3 tipos con revólver y arrancaron. A los delincuentes no les importó las súplicas de todos ellos, que pidieron dejar bajar al menor. El niño estaba en la parte de atrás, dormido. Sí. Y vimos que se fue y no vimos más nada. Todos activaron a las autoridades, a los conductores de aplicación y a los vecinos. 2 horas después, el niño fue hallado por un vecino del barrio Santa Fe. Comenzamos armando bloque de búsqueda y ahí no lo alcanzamos a visualizar bien, pero sí ya nos indicaron de que ya está en el 520 familiar. ¿Dónde lo encontraron? En San Fermendoza. ¿Lo dejaron tirado al niño? Lo dejaron tirado. El menor está bien de salud y ya se encuentra en su casa. La familia quedó bastante perturbada por el hecho, pero eso sí, los delincuentes lograron su propósito y se robaron el carro. Una camioneta Jeep Compass, modelo 2015. ¿Qué placas? IJP 437. ¿De qué color? Gris. La camioneta sí no apareció, ¿no? No, la camioneta todavía no ha aparecido, pero vamos a armar bloque de búsqueda a ver si encontramos el vehículo también. Esta familia, que llegaba desde la ciudad de Villavicencio luego del descanso por la semana de receso, no pierde la fe que el carro va a ser recuperado por la policía. La próxima semana zarpará desde Cartagena el segundo crucero de lujo construido por la empresa Ama Waterways, que navegará por el río Magdalena. Otra buena noticia para el turismo en Bolívar es que miles de pasajeros podrán zarpar desde la Heroica en cruceros de la línea Royal Caribbean. El crucero de lujo Ama Melodía tiene capacidad para 64 pasajeros. Hará recorridos de 7 días y 8 noches con paradas en Cartagena, Mompox, El Banco, Magangué, Santa Bárbara de Pinto, Nueva Venecia y San Basilio de Palenque. Con 32 habitaciones, con spa, con piscina, con habitaciones de verdad de lujo, con bar, con todas las condiciones que merecen los turistas internacionales. Este renacer del turismo fluvial ha incentivado inversiones en infraestructura, servicios y conectividad con municipios que no figuraban en el mapa del turismo internacional. Todo lo que genera en materia de dinamización de la economía. Los tuk-tuk de Calamar ya venden más, ya se rebuscan de una mejor manera. Los tuk-tuk de Monpol, los artesanos, los campesinos, los vendedores de miel, los vendedores de sombreros, de mochilas, de los de San Jacinto ya van y saben cuándo llega el crucero. Estamos hablando de más de 80.000 pasajeros movilizados en 2 temporadas, generando un impacto directo en sectores como alojamiento, gastronomía, transporte, comercio local y servicios turísticos. La temporada de cruceros 2025-2026 tendrá 180 recaladas. Un incremento del más de 54% de fechas con recaladas múltiples de 2, 3 y hasta 4 barcos que atacarán de manera simultánea en el puerto de Cartagena. Cartagena es el puerto líder de cruceros en Colombia. La ciudad recibe el 95% de las embarcaciones que llegan al país. Se espera que en esta temporada se generen $52 millones.
Y en Girardot, una mujer lidera un grupo de voluntarios profesionales que construye viviendas, promueve la educación y lleva esperanza a cientos de familias vulnerables de ese municipio. Hola, soy María Isabel Espinosa Lozano y esta es mi historia. Líder de un grupo de jóvenes profesionales con los cuales reconstruimos viviendas, promovemos la educación y brindamos bienestar a familias afectadas en Girardot, Cundinamarca. María Isabel es comunicadora social de profesión y junto a su equipo de voluntarios construye viviendas y reconstruye otras de familias afectadas por diferentes calamidades. Además, promueven la educación y el bienestar para la primera infancia y los adultos mayores del municipio. Se tiene en cuenta el número de personas que se van a beneficiar y que el estudio de riesgos que realizamos salga apto para poder construir ahí. Cristian y Juan Alberto apoyan la obra que lidera María Isabel, no solo desde la construcción. Hay mucha gente más necesitada que nosotros, podemos ayudar a la gente sin esperar nada a cambio. He hecho diferentes cursos académicos para los muchachos de Girardot, donde los apartamos de diferentes factores que no son tan buenos en la sociedad. María Flores es madre de 4 hijos y es una de las beneficiarias. Lo perdió todo en un incendio. Todo explotó porque cayó una rama en la cuerda, se perdió todo lo que teníamos. Esto es un agradecimiento que los habitantes de la calle nosotros los damos. Gracias a ustedes y a las personas que les colaboran para esto. ¿Quién los apoya? ¿Quién nos apoya? La comunidad. Hemos podido realizar todos los programas y los proyectos gracias al corazón gigante de todos nuestros amigos y los que tocamos por las redes sociales. Van 5 casas construidas y más de 2.500 personas impactadas con este voluntariado. Y por impulsar esta obra, María Isabel Espinosa es una colombiana que hace historia. Veamos ahora qué tendremos en Noticias Caracol en vivo en nuestra señal digital. Aleja, hola. Cata, televidentes, buenas tardes y mucha atención porque desde el Partido Centro Democrático aseguraron hace pocos minutos a través de su cuenta oficial en X que anunciarán el próximo 28 de noviembre su candidato presidencial para las elecciones del próximo año. Una expectativa de la que, por supuesto, estaremos hablando esta tarde en Noticias Caracol en vivo. Pero además, les tendremos el desarrollo de la noticia alrededor de los ataques con drones perpetrados hoy en el departamento de Guaviare. Hablamos con las autoridades, varios alcaldes nos están asegurando que no aguantan más la situación de violencia en sus territorios. Y además vamos a tener también el desarrollo de lo que sucede en los diferentes puntos de movilizaciones adelantadas hoy aquí en la capital del país, en Bogotá. Y vamos a comenzar nuestra jornada de hoy con nuestro programa Que no le metan cuento. Juan Camilo Merlano habla sobre la interpretación que están haciendo en el mundo del papel del presidente Donald Trump, esto en medio del éxito por el acuerdo logrado entre Hamás e Israel. Esto y más a partir de las 3:30 hasta entonces. Eso es ya, Alejandra, gracias. Pues así terminamos, pero nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Si quiere seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar con Alejandra a partir de este momento en la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. 6:30 de la tarde vamos a tener nuestra emisión central de noticias. Por ahora en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Eso es Noticias Caracol. Primero la gente, feliz tarde. Chao.